Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. En Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículos 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Se pueden sentar? Quiero que mira a su hermano y dile la voluntad de Dios para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ustedes se han preguntado eso en ocasiones? Que han dicho, pero Dios, ¿cuál es la voluntad suya para mi vida? Sé que muchas personas me preguntan, pastor, quiero saber cuál es la voluntad. Bueno, pocas preguntas han causado más especulaciones en los círculos cristianos que esta. Porque, y la otra es, ¿qué pasa? Que quieren hablar de los tiempos finales, ¿verdad? Pero este tema es un tema muy importante. Afortunadamente, el ministerio del Espíritu Santo implica dar dirección. Y vamos a aprender hoy. Quiero que saquen los bolígrafos, quiero que anoten porque son muchos versículos que le voy a citar. Así pueden después estudiar este tema. A medida que nos esforzamos por dedicar nuestras vidas a Dios, ¿verdad? Su Espíritu nos capacita y nos guía y nos da un propósito nuevo en nuestras vidas espiritual. Y esta es una de las áreas en las que las personas tienen a seguir a los demás en lugar de seguir al Espíritu Santo. Creo que el mejor profesor es el Espíritu Santo. Es el mejor profesor que Dios nos ha dejado, ¿verdad que sí, iglesia? Es el mejor. Y a menudo nos confundimos en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y el Espíritu Santo nos asegura aquí, hermanos, que no debemos dudar en cuestionar a Dios. Sabe que yo estaba cuestionando a Dios un poco con lo que me pasó con el pie. Yo dije, pero Señor, yo tengo que predicar, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué este dolor? Y el Señor me estaba hablando a través de su palabra que tenemos que darle gracias a Dios en todas ocasiones. Y yo sé que en los momentos más difíciles es duro, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Pero no, usted no me entiende. Sí, te entiendes. Entonces, yo quiero entrar, hermanos, a este mensaje tan profundo, porque aquí hay un principio que tenemos que analizar y entender y aplicarlo a nuestra vida. Quiero que sepas que hay experiencias y señales que son obvias, ¿verdad? En el camino que Dios quiere llevarnos. Hay cosas que son obvias que uno dice, pero sí, Señor, qué tonto soy yo porque es tan obvio de lo que usted tiene para mí. Pero hay otras cosas que no entendemos. Hay cosas que Dios está trabajando detrás de la cortina, en otra palabra. Pero con demasiada frecuencia no podemos discernir. Y una de las razones es todas las distracciones, como le estaba explicando anteriormente, que uno piensa en el dolor, como en mi caso, y muchas veces está pensando en la situación, en el dolor que uno está pasando y no en el Creador, no en el Señor que nos da la esperanza, nos da la fuerza y el entendimiento de su palabra para comprender un poco de lo que estamos atravesando, ¿verdad que sí? Entonces estamos esperando, ¿verdad? En muchas ocasiones estamos esperando una gran señal. Como Dios, demuéstrame algo para yo entonces tomar los pasos necesarios. Queremos una señal.
de parte de Dios. Y también quiero que entiendan esto, hermano, que tomamos pequeños pasos para comprender. Tenemos que tomar pequeños pasos para comprender de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que me fascina el Señor, porque imagínese usted que Dios le enseña toda tu trayectoria de tu vida. Te va a decir, bueno, sé lo que va a pasar mañana, sé lo que va a pasar en un mes, en 2 meses. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar con ustedes y conmigo? No nos vamos a someter a Dios. Vamos a vivir una vida desordenada. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces lo que Dios está haciendo aquí en nuestra vida es que estamos tomando pasos pequeños para comprender su voluntad perfecta para ti y para mí. Es la madurez. Pablo lo describe en su palabra. Dice, ¿qué es la madurez? Es mantenerse enfocado, y uno de los puntos principales aquí de mi sermón es que la santidad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, en santidad. ¿Sabe que sin santidad es imposible qué? Ver a Dios. Es imposible ver a Dios sin santidad. Y tenemos que vivir una vida en santidad. Pero se trata de Cristo, porque no lo podemos ser nosotros mismos. ¿Verdad que no? Entonces, eso es lo que agrada a Dios, hermanos. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Yo le dejo claro esto y le quiero dejar muy claro el ejemplo que le voy a poner aquí. ¿Alguna vez has oído la historia? Esto no es una historia real, pero es una historia que de verdad tiene un mensaje, un trasfondo a través de lo que yo voy a contarle a ustedes. Es para dejar algo a un punto claro aquí en esta historia. Fue el hombre que fue ahogado. Y era un hombre que estaba atrapado en un techo de su casa. Y durante una inundación de agua, estaba orando a Dios para que lo ayudara, ¿verdad? Él estaba encima de este techo y vino esta agua y arrasó con todo el pueblo. Y él estaba encima del techo y él estaba orando y le estaba diciendo a Dios, Señor, ayúdame, porque yo estoy a punto de morir en este asunto, ¿verdad? Y poco rato un hombre pasó con un bote de remos. Llegó ahí, de los viejos de esos botes, y le gritó al hombre del techo, dice, salta del techo de esa casa, porque yo puedo salvarte tu vida. Imagínese, ¿sabe lo que dijo el hombre? El hombre que estaba naufragado. Él dijo y respondió aquí y dice, le estoy orando a Dios, déjeme, yo estoy orando a Dios, Dios viene por mí, ¿verdad? Él me va a salvar. Así que el bote de remo siguió su camino. Entonces pasó una lancha rápida de motor. Y el hombre de la lancha ve a este hombre que está a punto de morir. Y le dice, salta, yo puedo salvarte la vida, ven. Aquí el hombre naufragado respondió, no gracias. Le estoy orando a Dios y Él me va a salvar. Tengo fe, dice el hombre, tengo fe. Así que la lancha rápido siguió su camino. Pasó un helicóptero volando, ¿verdad? Y vio a este pobre hombre encima de ese techo que ya está a punto de ahogarse. Y entonces el piloto le gritó, agarra esta cuerda que te llevaré a un lugar seguro. El hombre naufragado respondió de nuevo, no gracias. Le estoy orando a Dios y Él me va a salvar. Tengo fe, dice el hombre. Así que el helicóptero se fue volando de mala gana. Usted se imagina, ¿verdad? Dice, qué tonto. Pronto el agua subió por encima del techo y el hombre se ahogó. Fue al cielo finalmente. Tuvo la oportunidad de hablar con Dios sobre esta situación. Momento en que él exclamó, él dijo, yo tenía fe en ti, pero no me salvaste. Dejaste que me ahogara. No entiendo por qué.
Así, entonces Dios le responde a este hombre y Dios le dice: te envié un bote de remos, una lancha rápida y un helicóptero. ¿Qué más esperabas de mí? Así somos nosotros. Están los señales presentes y lo ignoramos. Hay personas que esperan y esperan que Dios les muestra tal vez una esposa, un esposo. Y el Señor les envía un compañero cristiano. Y la persona lo ignora, dice, porque en su cabeza está esperando este caballero en un caballo harto, hermoso, con una armadura puesta, brillante, que lo va a conquistar. Eso es lo que la gente está esperando. Y Dios te dice a través del Espíritu Santo que no te involucres con una acción que no es saludable para ti. ¿Y qué hace el ser humano? Lo ignoras. Dice, eso no es para mí. No, Dios no me está hablando a mí, no, es imposible. Hay señales, o mejor aún, señales más claras. La Biblia dice que si tienes fe, lo recibirás, ¿verdad que sí? Mateo 21:22 dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, ¿qué va a pasar? Lo recibirá. Una vez más, no se trata de si que Dios lo hará o que Dios si lo va a hacer o que no lo va a hacer. ¿Sabe qué? Confía en Dios. Porque yo no puedo entrar en oración o no puedo estar en mi casa y aún así con el dolor que estoy pasando con mi pierna decir: ay Señor, usted viene con sus manos poderosas, me va a resolver mi asunto ya en este momento y ya voy para la iglesia, ¿verdad? Pero es a su tiempo. Dios sabe el cuerpo humano, necesitamos ser recuperados también. Pero si yo tengo la facilidad y la habilidad de ir, yo voy a ir, ¿verdad? Entonces, Él te está diciendo a la iglesia, a nosotros, hermanos, diciendo claramente que vivas una vida que le agrade. Aquí está. ¿Y qué es eso? Vivir en santidad. Y por fe la recibirás, tu respuesta clara para tu vida. Así es. Porque Dios enseña las cosas claras, pero a su tiempo. Hermanos, nos cuesta mucho esperar, ¿verdad que sí? Nos desesperamos. Queremos las cosas de una. Dios, no ahora, como esa comida rápida. Y Dios quiere de nosotros, ¿sabe qué? Madurez. Él quiere una relación para nosotros crecer en su gracia. Entonces, a menudo esa guía viene a través de una declaración directa de las Escrituras. Vamos a saber la voluntad de Dios a través de la Escritura. Considere, por ejemplo, las palabras de Pablo aquí. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así, de la voluntad de Dios. Que sean santos, entonces aléjense ¿de qué? De todo pecado sexual. ¿Tú sabes por qué? Porque eso contamina la santidad de Dios. Eso contamina la santidad de Dios. Y muchas veces decimos, pero ¿y por qué, Señor, mis problemas no están resueltos? Porque no está en santidad. No está en la palabra de Dios. Entonces, una vez más, lo que el Señor está diciendo en estos versículos es vuestra santificación, iglesia. En versículo 7 dice Pablo: Dios nos ha llamado a vivir como santos, ¿verdad? O santas, no siendo impuro, es decir, siendo puro, ¿verdad? Que tenemos que vivir en una vida de santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, vamos a ver qué es la voluntad de Dios. Aquí está. Basándose en este pasaje es que seamos santos. Entonces, aquí hay una declaración muy simple. Dios quiere que el pueblo de Dios sea ¿qué? Santos, ¿ok? Entonces, santo es algo sencillo. No estoy diciendo que es fácil, pero es sencillo. ¿Servimos a Dios o al hombre? Iglesia, ¿a quién sirves usted? A Dios, como yo, a Dios, ¿verdad? Ponemos a Dios primero en nuestra forma de vivir.
Porque el cristiano es una forma, es un estilo de vida. Cómo vivimos nuestra vida. No es algo para hoy y después para mañana se olvida. Escucha, y quiero que escuchen bien esto y que presten atención para que podamos vivir una vida plena de propósito y siguiendo la voluntad de Dios para tener una imagen claro de su voluntad para nosotros. ¿Ok? ¿Tiene su bolígrafo puesto? Yo sé que la hermana Soraya siempre está lista. Ok, debemos contar con todo lo impuro que contamina nuestra vida espiritual. Debemos cortar. Debemos cortar con todo lo impuro que contamina nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos que cortar todo lo que es impuro, de lo que no le va a llevar algo bueno a su vida, cortarlo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo así en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Ustedes dicen, si me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. ¿Sabe que el ser humano tiene la posibilidad de hacer todas las cosas que quiere? Prácticamente, más con las leyes que tenemos en los Estados Unidos, que usted puede hacer prácticamente todo. Hay estados en los Estados Unidos que usted puede robar y no te hacen nada. Pero dice la palabra de Dios, todo no te conviene, ¿verdad? No todo nos conviene a nosotros. En consecuencia de esto, hay algunas cuestiones relacionadas aquí con la voluntad de Dios en nuestras vidas que no tenemos que meditar por mucho tiempo. ¿Sabe qué? Cuando es algo malo, usted no tiene que meditar en eso. Es malo, córtalo. ¿Verdad? Es tan simple. Es bueno para nuestras vidas. Pero es malo, córtalo. Si algún asunto va en contra de este amplio principio de dirección, es decir, nuestra santidad personal, entonces podemos descartarlo, es decir, dejarlo por un lado y algo distinto a la voluntad de Dios, es decir, dejar esa situación en lo que sea y decir, no, voy a poner a Cristo primero porque yo necesito santidad. Y la santidad es lo que me va a demostrar la voluntad de Dios en mi vida. Pero tantas personas luchan con esto. Y en nuestras experiencias cristianas, le voy a explicar esto, sabemos que no siempre es tan sencillo, no es tan fácil como encontrar respuestas claras con estos temas, ¿verdad que no? No es fácil. Recorriendo a un pasaje de las Escrituras, por eso que tenemos que volver a la palabra de Dios a ver qué nos dice. Según las enseñanzas bíblicas, el Espíritu Santo dirige a los creyentes tanto en un sentido general como en asuntos particulares también. En otra palabra, Dios nos habla a través de la palabra cuando son cosas sencillas y cuando son cosas particulares. Dios nos demuestra su voluntad en el asunto. A través del estudio, yo estaba estudiando esto de la voluntad de Dios porque sé que es muy general. Uno dice, ok, la voluntad de Dios, pero ¿qué? ¿De qué se trata? Y vamos a ver que se trata que hay cosas que Dios nos enseña, hay cosas que duran tiempo, pero todo proviene del Espíritu Santo y todo proviene de su palabra. ¿Ok? Entonces, hermanos, si vemos aquí y estudiamos la palabra, podemos entender la voluntad de Dios. En Hebreos 5:14, miren lo que dice aquí de la palabra de Dios. Dice, el alimento sólido es para los que son, ¿qué, iglesia? Maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe que hasta los niños, hermanos, los niños pequeñitos de 5 años, 4 años, usted le dice, no toca eso. Y después cuando usted le da la espalda, ¿qué hace el niño? ¡Pam! Y sabe, y cuando viene papá y mamá, no, y dice, ay no, y pone esa carita, esas mejillas y esa carita tan linda, no, que perdóname. Pero ellos mismos saben los buenos y los malos. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros, los adultos, de comprender lo bueno y los malos? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo dirige en general. Podemos encontrar la noción de la dirección general de Dios, ¿verdad? Aquí para todos los creyentes en varias declaraciones bíblicas del Nuevo Testamento.
estos textos, que yo me quedo aquí por horas explicándolo aquí en el Nuevo Testamento, en los principios de la iglesia, porque hubo muchos ejemplos que Dios demostró a los apóstoles de cuando Dios estuvo presente. Es decir, Dios a través del Espíritu Santo dijo, no vaya o no hagas, y fue algo muy claro. ¿Saben? Dios nos habla a través de la palabra. Ustedes saben eso, ¿verdad? Dios nos habla a través de las oraciones. Estamos orando a Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos da claridad en su palabra. No estoy diciendo que usted va escuchando la voz de los cielos y dice, mira, Germán, no haga eso. Yo soy Dios. Pero el Espíritu Santo sí me dice que tenemos el Espíritu Santo y me dice, no lo hagas. ¿Verdad? Usted ha pasado por un lugar o iba a hacer algo y Dios te dice, no lo hagas. ¿Verdad? Nos ha pasado a nosotros, ¿verdad que sí, iglesia? Entonces tenemos que entender esto. Tomemos por ejemplo 1 de Pedro 2:15. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. El mundo nos va a acusar de muchas cosas. Se volvió loco cuando dice esperando la voluntad de Dios. Pero en el esperar la voluntad de Dios, escuchen, no como el hombre que estaba encima del techo, que Dios le mandó las señales que son obvias y grandes, o las señales que son pocas, ¿verdad? O leves, pero tú sabes que es de Dios porque es algo para el bien de sus hijos. Cuando es para el bien de sus hijos, es porque Dios quiere edificar al cuerpo, a su cuerpo, quiere edificación, santidad, edificación. Amén. Entonces Dios quiere que vivamos no solo vidas santas, sino también vidas que buenas, cuya calidad debería silenciar a quienes nos están cuestionando a nosotros de nuestra fe. Olvídese de lo que dice la gente. Ay, tú estás loco, tú estás loca, mira lo que está en la iglesia todos los días, está haciendo esto. No, deja que hablen, porque ellos mismos van a estar frente a Dios con todas las acusaciones. Y sabe, a las primeras personas que se van a acercar cuando están en problemas, ¿a quién va a ser? A ustedes, a nosotros. Ay, pero mira, me está pasando esto, o tengo una enfermedad. ¿Tú me puedes hablar de tu Dios? Así es, ¿verdad? Entonces, de manera simple o similar, Pablo les dice a los Efesios, mira aquí, capítulo 5, versículo 17 de Efesios, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Wow. Muchas veces somos como los niños, no estamos procurando, no estamos meditando, no estamos analizando el asunto. ¿Y qué hacemos? Nos metemos allí. Mira, no que me da risa, pero es una locura. Hay un coreano que yo conozco, él canta ópera. Y un día él va para una casa de un coreano, otro coreano. Y él tenía una piscina. Y la piscina era de 3 pies. Y él llega a la casa de un amigo, un miembro de la iglesia, y dice, oh, me voy a tirar de cabeza. Ya tenía su traje de baño. Y el hombre va y se tira de cabeza, 3 pies. ¡Pum! Quedó paralizado por 6 meses. Entonces muchas veces nos tiramos de cabeza en nuestras vidas. ¿Sin qué, hermanos? Sin entender de lo que el Señor nos está diciendo, de procuremos, entendemos, aplicamos la palabra de Dios, oremos. Y ahorita van a saber de los consejos. Es importante, porque es para nuestro bien, iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, descubrimos que la voluntad de Dios se puede entender. No es una búsqueda en la que Dios juega con nosotros al esconder su voluntad para nosotros. Ahora, sí es obvio que nosotros no somos Dios. No vamos a entrar a la cabeza de Dios y saber todas las cosas. Pero sí tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Amén. Y usted sabe qué significa el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Él es qué? A ver, iglesia. ¿Ah?
El consolador. ¿Qué hace un consolador? Nos consuela, nos da consejos, ¿verdad? Nos habla, nos cuida, nos guía. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mientras descubrimos esto y el propósito divino de parte de Dios para nuestra vida, Él nos ha dado una guía clara en las páginas de las Escrituras. Muy claro. El ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros, hermanos, a la victoria sobre ¿qué? El pecado. Porque el pecado, lo que nos tiene a nosotros, sujeta a ella. Es decir, el pecado nos tiene con los brazos cruzados, presos. El pecado. Cuando usted entiende en esto, que el pecado, lo que nos tiene separado de Dios, no podemos ser victoriosos en los asuntos que estamos lidiando a diario, iglesia. Comprender y entender es como una persona que tiene una adicción. Si la persona no se declara o dice, yo tengo un problema, ¿verdad? Esa persona niega de recibir ayuda, o la persona dice, no tengo problema. Hermanos, le va a ir súper mal, porque lo primero es entender que tenemos un problema y lo segundo es buscar ayuda. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Amén. Y estos son solo algunos de los muchos pasajes que indican la dirección directa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Algunos cristianos miden su experiencia del Espíritu solo en los encuentros milagrosos. Dicen, ay, pero me pasó esto fue un milagro de Dios, y ya solamente han puesto su mirada en los milagros. Y la voluntad de Dios no se trata solamente de los milagros. Por eso es que hay mucha gente que viene a la iglesia buscando los dones o los milagros de Dios y no buscando una relación con Dios. Una diferencia. Muchas personas vienen a la iglesia buscando un milagro y no buscando al Creador, el que hizo y que está haciendo los milagros, que es Cristo Jesús. Y si venimos a la iglesia solamente buscando, poniendo nuestra mirada en los milagros, estamos equivocados. ¿Ok? Entonces, la experiencia en los encuentros milagrosos que pueden o no tener, no se trata solamente de esto, se trata de la relación con Cristo. Si bien no queremos descartar su obra milagrosa, porque Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad que sí, iglesia? Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. ¿Ok? Entonces, si bien aquí, hermano, tampoco queremos perder la vista de sus operaciones ordinarias en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Yo lo veo en ustedes cuando veo su rostro, que yo no sé lo que está pasando en sus vidas durante la semana, pero cuando usted viene a la iglesia, usted viene con una expectativa de buscar el rostro de Dios, ¿verdad que sí? De decir, Dios, estoy aquí, necesito ayuda, necesito tu dirección, necesito que el Espíritu Santo me enseñe de lo que tengo que hacer y las decisiones que tengo que tomar, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de esto, tenemos que discernir la voluntad de Dios. Podemos empezar con las instrucciones claras aquí en las Escrituras. Primero, ¿verdad? El Espíritu Santo dirige específicamente. Es que el Espíritu Santo también proporciona. Entonces, el Espíritu Santo nos dirige a nosotros qué debemos de hacer y también proporciona una dirección específica a medida que busquemos o que buscamos a servir a Cristo. Porque la claridad no va a llegar si no está buscando de Cristo. Es como una persona que no busca de Dios y dice, sí, Dios va a resolver mis asuntos, pero no está leyendo la Biblia, no asiste a una iglesia, no está orando. ¿Cómo va esa persona pretender o pensar que va a recibir algo bueno de Dios si está totalmente lejos de Dios, verdad? Entonces, el libro de los Hechos, que es un registro, hermano, teológico de la expansión de la iglesia primitiva, subraya aquí el papel del Espíritu en revelar la voluntad de Dios a personas específicas con particular detalles. Aquí mira, Jesús es un Dios muy particular. ¿Sabe por qué?
Porque Él te puede hablar a ti en una manera totalmente diferente. Él te puede hablar a usted de una manera totalmente diferente. Me puede hablar a mí de totalmente diferente, pero con el mismo mensaje. Porque Él conoce los asuntos de nuestras vidas. Así es, iglesia. Él conoce todo de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, como Felipe, por ejemplo, y Pablo y otros de la Biblia, nos dice cómo Dios les dirigió a través del Espíritu Santo en varias ocasiones y circunstancias para cumplir el propósito de Dios. Como le conté la historia de Christopher, que ahora es profesor, que estaba preso. ¿Quién se imaginaba que yo pasé lo que yo pasé? Causé dolor de cabezas a mis padres y que yo pasé por las rejas, una prisión, encarcelado por actos criminales, que Dios iba a utilizarme para estar de frente, delante, hablando a los gobernadores de la tierra, a los principales de la tierra, ¿verdad? Solamente Dios. Es un propósito en cual Dios ha revelado su voluntad para mí y yo sé que para ustedes. Entonces la iglesia tiene el mandato, hermanos, de vivir vidas que santas y estructuras de una autoridad, como dicen los apóstoles, y de Cristo. Si vemos en la palabra de Dios, en las epístolas, dice que la iglesia se estableció a través de los apóstoles y que Cristo es la piedra que angular. Ustedes saben de construcción, ¿verdad? Si usted elimina esa fundación de ese edificio y remueve esa piedra angular, hermano, el edificio se va a caer. No hay estructura, no hay fundación que pueda aguantar esa piedra angular. Es decir, necesitamos en la base de Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. La iglesia tiene el mandato de vivir vidas santas y estructurar. Pero este hecho no niega la guía específica del Espíritu en nuestras vidas hoy en día. Dios trabaja hoy en día. Sin embargo, cuando el Espíritu nos impulsa a la acción en términos de una voz aplicable, ¿verdad? Y delicada, podemos entender de lo que Él quiere decirnos y a convencernos nosotros que debemos de hacer lo que Él nos dice. Debemos recordar que esa guía siempre, hermano, es a base de la palabra de Dios. Tiene que volver a la palabra de Dios. El ministerio del Espíritu nunca nos impulsará a una acción contraria a la palabra de Dios. Aquí está. El consejo que te va a dar una persona nunca va a ir contra la palabra de Dios. ¿Ok? Pero también hay consejos que no son, que provienen de Dios. Hay consejos que la persona da y yo digo, pero ¿qué consejo le está dando a esta pareja o a esta persona? Estás loco. Entonces hay que obviamente tener esa mentalidad espiritual abierta de escuchar. Pero el Espíritu Santo le va a revelar de lo que te conviene. Entonces cuando se trata, hermano, de nuevo, para discernir la dirección específica del Espíritu para nuestras vidas, hay dos extremos, quiero que apunten aquí, 12 extremos que hay que evitar. El primero es un deseo demasiado ansioso, es decir, que cuando usted está ansioso o ansiosa y dice, quiero los resultados ya, voy a hacerlo sea como sea. Hermanos, nada funciona cuando usted está ansioso, ¿verdad que no? Va a tomar las decisiones incorrectas. ¿Sabe que los pilotos los entrenan para pasar emergencias cuando están volando las naves de aviones? Ellos le entrenan en situaciones críticas para responder a los asuntos de emergencias. ¿Cuáles son ustedes? Ustedes son la persona que cuando ven un poquito de agua así, llegar a la casa, ¡ay, vámonos que nos vamos a morir! Ya, salgan de la casa. Ustedes así, hermana. Pero hay personas que analizan, dicen, pero fue el baño que los niños lo dejaron encendido. Es la ducha que está corriendo hacia la sala. Pero hay personas que salen con los calzoncillos fuera corriendo con todo. Y están afuera llamando a los bomberos. Y cuando los bomberos llegan y tu esposa está gritando de la ventana, pero entra tonto, no ve que es la ducha de la bañera aquí, ¿verdad?
Entonces, hermano, tenemos que no ser ansiosos, porque eso trae un impulso sentimental a la intervención directa del Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos trabajando con impulso, estamos trabajando con ansiedad, vamos a hacer errores. Escuchen bien, iglesia. Cuando estamos trabajando con impulso, hacer las cosas así rápidamente, bueno, vamos a hacerla sin analizar de lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo, vamos a tener consecuencias erróneas, consecuencias que va a ser fatal. ¿Ok? Aquí hay que entender eso. Segundo, es la perspectiva bíblica que ponemos nuestro dedo en la Biblia, donde para el dedo eso es la voluntad de Dios. Como le estaba explicando, que usted abre la Biblia y dice, Padre, dame una palabra hoy. Señor, lo necesito porque mi esposa me tiene loco a mí. Dame una palabra. O mi esposo me tiene loco a mí y yo necesito claridad. Señor, necesito, yo veo el vecino que está bien, lo veo con dinero y yo aquí pasando trabajo. Yo sé que usted me va a enseñar, aquí voy a cerrar los ojos en el nombre del Señor. Y pone el dedo ahí y dice, va para el infierno. No funciona así, hermanos. Eso no es la voluntad de Dios. No cree que, voy entonces a hacer la voluntad de Dios, voy a morir ya. ¿Verdad? No. O los hombres que están buscando una mujer para casarse y dice, Señor, usted sabe la mujer que yo quiero. Y va para Eclesiastés y habla acerca que hay un tiempo todo bajo el sol de morir, de matar. No es así, hermanos. Hay que buscar la dirección de Dios. Entonces, hermanos, procuremos caminar diario por el Espíritu de Dios, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Escuchen bien, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Ok? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza, ¿qué? Pecaminosas. Hermanos, es la carne. La carne es nuestro enemigo. La carne quiere ser todo lo contrario de lo que el Espíritu quiere darnos. El Espíritu dice, no lo hagas. Y la carne dice, pero puede gozar aquí esto está bueno. Esto está buenísimo. Pero el Espíritu dice, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, confiando humildemente en Él para iluminar nuestros pasos. Mira lo que dice Salmos, escuchen bien, 119, 105, Salmos. Dice, tu palabra es ¿qué, iglesia? Una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces la palabra de Dios hace ¿qué? Es una lámpara y nos guía ¿qué? A nuestros pies y una luz para el camino. Le voy a explicar. Proverbios habla del pie que le gusta entrar en los asuntos malos. Dice que Dios odia a los pies que van cuando, usted no ve que cuando hay una situación, un pleito, una pelea, un desastre, y es peligroso de acercarse a esa zona, ¿qué hace el ser humano? Mira, hay fuego allí y van caminando hacia el fuego. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y la gente van al asunto. Pero aquí dice lo contrario, dice aquí, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En otra palabra, Dios está diciendo, es una guía para caminarte o encaminarte a un camino recto, no un camino de destrucción. ¿Ok? Permíteme presentarle 4 maneras aquí. Aquí que se pone bueno el asunto. Usted pensaba que ya iba a terminar, ahora que comienza la prédica. 4 maneras en que el Espíritu Santo guía a los creyentes. Si no me dicen amén, voy a predicar hasta las 2 de la tarde. Ok, ahora sí. Entonces, el Espíritu Santo guía a los creyentes con la base bíblica para entender la obra del Espíritu en mente. Entonces, en otra palabra, el Espíritu está trabajando en nosotros para guiar nuestra mente, y cuando guía nuestra mente, guía nuestros pies.
Y cuando guía nuestros pies, guía nuestras manos. En otras palabras, guía nuestro cuerpo para tomar decisiones correctas. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en el camino correcto? ¿Verdad? Porque vemos que la gente dice, pero no es nada malo para Dios, yo estoy bien, yo no le causo problema a nadie, dice la gente. Yo soy una persona muy buena. Bueno, vamos a ver. Podemos saber que estamos en el camino correcto para discernir la voluntad de Dios. ¿A través de qué medios? Es el Espíritu Santo nos revela a nosotros la voluntad de Dios para nuestra vida. Ok, ahora vamos a ver los 4 puntos aquí. Así podemos entenderlo mejor y las posibilidades comunes que estamos atravesando nosotros como el cuerpo de Cristo. Primero, las circunstancias. Apunten ahí, circunstancias. Primero, Dios trabaja a través de las circunstancias. ¿Ok? El Dios que está en control de nuestras vidas es un Dios que puede nivelar el camino o qué, bloquearlo. Dios lo puede anivelarlo o bloquearlo. Por eso que dice Jesús, la puerta que yo abro, ¿verdad? Ningún hombre lo puede cerrar. Y la puerta que yo cierro, ningún hombre lo puede abrir. Primero, ¿ok? Entonces, Él tiene tanto control de nuestra circunstancia por medio del Espíritu Santo. Por esta razón es bueno que veamos las puertas cerradas de este punto, ¿verdad? De las circunstancias de nuestras vidas en términos de la guía providencial de Dios. Y en esa palabra providencial de Dios es que todo proviene de Dios. Cuando la palabra de Dios dice providencial, significa que Dios nos revela de las cosas que Él nos está enseñando. Eso es lo que significa esa palabra providencial. ¿Ok? Número 2, consejo. Consejo. El Espíritu Santo nos guía cuando hacemos caso del consejo sabio de cristianos maduros. Usted no va, como le estaba explicando, no va a tomar un consejo de una persona que no tiene madurez. Vámonos a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice así, habla de este asunto, ¿verdad? Los necios creen que su propio camino es ¿qué? Correcto. Pero los sabios prestan atención a otros. En otra palabra, estamos escuchando. ¿Y sabe con qué? Con las circunstancias. Porque si usted me dice que usted pasó por un callejón, una carretera, una calle que tiene muchos hoyos allí, y usted dice, no pase por ahí porque me dañó la llanta del carro, y él te lo dice, no vayas por ahí. Ya estoy recibiendo un consejo por su circunstancia, por la situación que él ha atravesado. Pero ¿qué hace el ser humano? Es una manera muy corta para llegar a la ciudad. Yo voy a llevar, yo lo puedo hacer. A él le pasó eso, pero yo lo puedo hacer. Y no, tenemos que recibir consejos de personas que han pasado esa situación. Por eso que se llama experiencias, circunstancias de lo que ha pasado, ¿verdad? Porque Dios está en control de todas las cosas. Quiero que sepan eso. Ahora, el Dios de este mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ha cegado, ¿qué? La mente, los ojos de los impíos, de los que no conocen de Dios. Entonces hay mucha gente que piensa que andan haciendo el bien y están haciendo el mal. Entonces aquí tenemos que entender esto. Tal vez no haya mayor señal de orgullo, y muchas veces tiene que ser por el orgullo. Yo sé más que tú. Yo tengo más inteligencia y yo conozco más el asunto que usted, ¿verdad? Entonces el orgullo y madurez que aquí está, porque la persona quiere discutir con usted y darte un consejo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. No es un consejo piadoso. Necesitamos un consejo piadoso, un consejo que proviene de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? El Espíritu Santo te va a confirmar. Cuando alguien, mira, ¿sabe la gente que en mi crecimiento espiritual se han acercado a mí, me han dicho cosas? Yo digo, pero ¿cómo esta persona lo sabía? Porque yo no lo he contado a nadie, ni a mi esposa, ni a nadie. Y este hombre viene y me dice, pastor, esto tiene que arreglar, esto.
y no me conoce así, ¿verdad? Y eso es esa palabra que ¿qué? Providencial. Eso es lo que se llama. Es una palabra del Espíritu Santo de parte de Dios que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Entonces, número 3. Escritura. Ahora, para entender la voluntad de Dios aquí. Escritura. Dios dirige a su pueblo también a través de la exposición de las ¿qué? Escrituras. No sacando textos individuales, como estaba explicando. Voy a sacar este texto porque mi esposa se está comportando mal conmigo. ¿Qué dice aquí? Mira lo que dice aquí en Gálatas. Sométete a tu esposo. Mira lo que dice. No utilizando escrituras así para lo que me conviene a mí. No se trata la escritura para lo que me conviene a mí, ¿verdad? Entonces, no sacando estos textos, ¿verdad? Y lo está sacando fuera de contexto, sino mediante una interpretación reflexiva. ¿Y sabe lo que es reflexiva? Es que cuando usted estudia la escritura, corresponde, y así que tú estudias la Biblia, los pasajes con la antigüedad, con el Nuevo Testamento, y hay un contenido que hay que contextualizarlo, y el Espíritu Santo te lo revela, y eso se llama entendimiento, discernir. Y ese proceso tú dices, wow, ahora tú dices, estoy mirando esto en otra perspectiva, porque me está hablando a mí, aunque esto es un texto para esa antigüedad, pero se trata de mi persona hoy en día. Así es la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos que de nuevo, no sacando textos individuales de fuera de su contexto, ¿ok? Tenemos que interpretarla a través del Espíritu Santo y reflexionar en lo que dice con estudios. Los textos seleccionados sin su contexto, hermano, escuchen bien, pueden decir cualquier cosa y significar nada. Usted dice, pero aquí yo no entiendo, Dios no me está hablando, porque está tomando el texto de otro sentido, de otro contenido. Pero a través del estudio responsable de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Guiado por el Espíritu, vuelvo otra vez, una de las mejores herramientas y métodos que tenemos nosotros como cristianos es que el Espíritu Santo. Nadie nos podrá engañar, porque el Espíritu Santo nos da claridad en el asunto. Amén, iglesia. Si no escucho amén, creo que va a durar una hora más. Entonces, Salmo 119, 130, vámonos ahí. Salmo 119, 130. ¿Qué dice? La enseñanza de tu palabra da luz, ¿verdad? De modo que hasta los simples pueden entender. Hay gente que se acerca, pastor, pero no entiendo lo que me dice aquí. Está orando y diciéndole, Espíritu Santo, enséñame. Está leyendo la Biblia, porque yo no te puedo enseñar y usted no poner su parte. Y la parte de ustedes es como si usted va a tomar una licencia de conducir y el instructor te dice, bueno, quiero ver tu práctica, quiero ver cómo está conduciendo. Y él no tiene nada de conocimiento del asunto para obtener su licencia. Cuando toma el timón, va a chocar. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que activar, en otra palabra, el Espíritu Santo. Él está ahí, siempre vive, pero usted tiene que decir, Espíritu Santo, yo voy a poner mi parte. Amén. Número 4, oración. Oración. Por último, aquí está la paz que viene a través de la oración. Hermanos, de nuevo, la herramienta que tenemos al Espíritu Santo, su palabra, y que nos ha dado el método es oración. Oración. El orar, ¿sabe lo que está diciendo ustedes? Pongo mi compromiso hacia Dios. Se lo presento delante de Dios. Confío en Dios. Pongo mi vida y mis asuntos en las manos de Dios, iglesia. Amén. La oración es lo más íntimo que uno puede tener con Dios. Es como
un hombre se casa con una mujer y son uno. Y es una experiencia física, es una experiencia también, la palabra de Dios dice que uno se hace uno con la persona. En la oración es así, pero es espiritual. Es una conexión divina de parte de Dios. Amén. Entonces, aquí lo que hace la palabra que nos da que paz que viene a través de la oración, a medida que nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Hay en lugar para el consejo afirmativo, ¿verdad? Y equilibrado con la exposición continua de las Escrituras. Es decir, que nosotros tenemos que tener un balance firme en nuestros estudios. Es como el hermano David, que siempre está haciendo el ejercicio, levantando pesas. Tengo que ir con él un día de esto para mantener su cuerpo en forma. Si él se para allí una semana, 2 semanas, un mes, ¿sabe lo que va a pasar? Los músculos se ponen débiles. Y hay que de nuevo a ir al gimnasio y trabajar ese asunto, ¿verdad? Esa parte de nuestro cuerpo. Y es lo mismo en nuestros alimentos espirituales. Tenemos que consumir ¿qué? La palabra de Dios. Y entonces cuando estamos orando, nos da ¿qué? Claridad. Créemelo, iglesia. No, yo sé que hay muchos de ustedes que han orado y se han cumplido los asuntos, ¿verdad que sí? Levanten las manos aquellos que han orado y Dios ha demostrado su gracia, su poder sobre su vida. Ok, hay algunos que están esperando. Y los que están esperando muchas veces tenemos que ser, de nuevo, a ver si ustedes estaban escuchando, santidad. ¿Estamos en la santidad de Dios? ¿Estamos caminando con Cristo? Porque Dios dice, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, pero ¿cómo está viviendo tu vida? ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces es importante entender esto. Hay un lugar para el consejo afirmativo, hermano, ¿verdad? Exponiendo ¿qué? La palabra de Dios en el asunto. Pero la oración debe subrayar todo eso. Cuando se toma una decisión y se da un paso, como le estaba indicando, que tiene que tomar un paso, debemos preguntarnos que ¿hay paz que gobierna mi corazón? Debe de haber una paz que gobierna tu corazón espiritual. Hermanos, no lo va a hacer las cosas seculares. Y cuando digo las cosas seculares, usted puede tener el mejor o el más dinero de todos los ricos, ¿verdad? Y quizá usted se siente bien el día, tengo todo bajo mi control. Le voy a contar algo. Tarde o temprano usted se va a sentir miserable. Te va a sentir como, aquí me falta algo. Y es Cristo. Cuando usted tiene Cristo y tiene dinero, está mucho mejor. Y si tiene Cristo y no tiene dinero, aún así está mucho mejor, está bien. Amén. Entonces la oración es importante. ¿Hay paz que gobierna mi corazón? Pablo lo describe en Filipenses 4, vámonos ahí, 4, 6, capítulo 4, versículos 6 a 7. Dice, no se preocupe por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es uno de los versículos que usted debe de memorizar. Ahí está. Busca de Dios a través de la oración, pídele a Él, dale gracias y ya confíe que tarde o temprano Él va a resolver. Amén. Dice la palabra de Dios en el 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos ¿qué? Entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces Dios va a hacer ¿qué? Va a cuidar nuestra mente, nuestro corazón para tomar las mejores decisiones. Amén. Jesús dijo también en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la ¿qué? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Hacer ¿qué? Es decir, todo lo que Dios nos dice. Obedecer, exactamente. ¿Y qué va a pasar? Viviendo en esa santidad, Dios nos da todo lo que necesitamos. La pregunta para nosotros es clara aquí. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios?
En otra palabra, estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos obedeciendo la palabra de Dios, de lo que dice el Padre, sirviendo en el lugar de Dios. Nos ha designado, Dios nos ha designado para un propósito, y es que primero es para salvarnos. Ese es lo primero. Y segundo es para que usted, aquí hay muchos talentos, aquí hay dones, aquí hay talentos, y es para que usted pueda superar con los dones y los talentos que Dios ha depositado en ustedes. Y en eso se alinea con el propósito que Dios tiene para su vida, y usted va a decir, ya yo entiendo el propósito de Dios para mi vida, porque yo lo estoy utilizando para el bien, para los demás. Amén. Así es. Entonces, estamos haciendo la voluntad de Dios, sirviendo en el lugar que Dios nos ha designado. Por la gracia de Dios, Él ha hecho claro aquí el corazón de su voluntad por medio de su Espíritu. Ya no hay gozo, paz, emoción mayor que lo que estamos experimentando cuando caminamos gozosamente en la voluntad de Dios. En otra palabra, cuando estamos en la palabra de Dios, no hay otro gozo, otras cosas que nos puede traer felicidad, nos puede llenar nuestras vidas como la palabra de Dios. Eso es lo primero. Lo demás viene por amén. Dios suple, Dios nos da todo lo que necesitamos. Entonces, en conclusión, vive de tal manera que agrade a Dios, no a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios. Amén. Él ya sabe lo que tienes para ti. Dios sabe, ya conoces. Camina en Él para que entender el propósito, la buena y perfecta voluntad que Dios tiene para ti y para mí. Así que hoy haz un voto. ¿Cuántos quieren hacer un voto con un compromiso con Dios de hacer su voluntad? Vamos a ver con las manos levantadas. Amén. Es un compromiso. Cuando usted dice amén, ¿sabe lo que significa amén, verdad? Así sea. Cuando usted levanta las manos, cuando usted confiesa, cuando usted habla y hace un compromiso con su esposa, su esposo, o con Dios, ¿verdad? Es un voto. Es diciéndole a Dios, yo estoy de acuerdo contigo. Yo voy a poner mi parte en el asunto. Amén. Entonces hay que poner nuestras partes en el asunto, y así, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir una vida con santidad y con su justicia, iglesia. La santidad de Dios y su justicia, porque sin santidad no vamos a ver a Dios. Y eso, hermanos, debe de poner en nosotros sobre nuestros pies y alerta, ¿verdad? Porque sin santidad no podemos ver a Dios. Y Dios dice, pero ya yo morí en la cruz de Calvario por usted y por mí. Yo te ha depositado, te ha dejado el Espíritu Santo que mora en ustedes. Ya tienen todo. Te ha sellado, te ha santificado, te ha justificado, te ha dado mi gracia. Hermanos, ¿para qué volver 2 pasos atrás al mundo o los placeres del mundo? Eso no nos conviene. Amén. Entonces, hermanos, si no cambiamos la manera de pensar, vamos a ser víctimas de los mismos comportamientos de ayer. Porque vamos a cometer el mismo pecado. El mismo pecado. Y usted viene a la cruz otra vez y dice, por Dios, quíteme esto. Y Dios te dice, como le dijo el hombre, hermano, te ha mandado 3 elementos para cambiar tu mente. Yo te he enviado un hermano de la iglesia, te ha hablado a través del Espíritu Santo, te ha hablado a través de la palabra mía, y usted todavía no cambia. ¿Qué pasa contigo? Entonces, por eso que dije, es sencillo y claro la voluntad de Dios. Y depende de qué, del voto de nosotros. Porque Jesús dice, yo estoy aquí ya. Yo te he dado todas las herramientas que necesitas. ¿Cómo usted lo va a utilizar ahora? Por eso que si usted lee Efesios capítulo 6 y hablan de la armadura de Dios, ¿tú sabes por qué Pablo lo describe de esa manera? Porque el imperio romano, cuando peleaban en la batalla, en ese entonces ellos usaban armamentos, hasta en el Viejo Testamento,
usaban armamentos. Y esos armamentos tienen un significado para proteger cierta parte del cuerpo humano. Pero mira lo que dijo Pablo, que el armamento y lo que Dios nos ha dado a nosotros es que la espada, la palabra de Dios. Y habla del casco, habla del cinturón. Todo tiene, usted tiene, cuando tenga tiempo, léate Efesios para que vea. Y todo tiene, estamos equipados. Y muchas veces actuamos como si éramos huérfanos, como no tenemos padres. Andamos tomando decisiones erróneas, ¿verdad? Equivocadas. Y Dios dice, yo soy tu padre, ¿qué haces? Estoy aquí, cambia tu vida. Amén, iglesia. Entonces, para ya terminar, si se pueden poner sobre sus pies, pasé 1 minuto, 2 minutos. Hermanos, si estamos en el mismo pecado y no buscamos ayuda del Espíritu Santo de Dios, y luego le pedimos ayuda a Dios cuando Él ya envió el barco, la lancha rápida y el helicóptero, y dice, estoy aquí, ¿para qué complicar su vida? Ven a los pies de Jesús. Yo siempre digo esto. ¿Usted tiene problema con su esposa, su esposo? ¿Usted tiene problema con sus hijos? ¿Tiene problema con tu vida? Cambia. Y cuando usted hace el cambio, hace lo bueno. Y ese el cambio es lo bueno. Cuando usted hace lo bueno, la voluntad de Dios, su vida va a mejorar con extremo bendiciones. Es decir, su vida va a estar llena de gratitud y va a poder pelear cuando vienen las tentaciones. Cuando vienen los problemas, va a poder defender tu vida espiritual. Es tan simple. No estoy diciendo que el caminar cristiano es fácil, pero es simple. Y Dios nos ha equipado a nosotros con todo lo que necesitamos. ¿Estamos jugando iglesia o estamos? Es como esa persona que toman una pistola y juegan ese juego Russian Roulette, la ruleta rusa. Y pone una bala ahí y hacen así, plap. Piénsalo así. El pecado es así. Pap, pap, hasta que un día va a disparar esa bala. No podemos jugar con nuestras vidas. Porque el Señor puede venir, como dice la palabra de Dios, en un toque de ojo, un abrir y cerrar del ojo, y llega el Señor. Esto es la vida cristiana, eso es serio, hermanos. Esto no es un relajo. Esto es una seriedad. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Sí, dale gloria a Dios por eso. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y tu voluntad. Que sabemos, Señor, que tenemos que ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo en las cosas de arriba, las cosas de Dios, a través de tu Espíritu, Señor. Señor, si hemos fallado, estamos haciendo cosas que no te conviene, que no nos conviene a nosotros, obviamente no te conviene a ti si estamos haciendo maldad, perdónanos. Queremos hacer un voto, queremos cambiar la manera y estilo de vida, queremos vivir para ti. Y aún en nuestra debilidad, aún en nuestras situaciones, Señor, queremos ser como la antigüedad de la historia de José, que aún la tentación estaba ahí presente. Él salió huyendo de la casa de la mujer que quería acostarse con él. Usted nos ha dejado otro ejemplo en la tentación, cuando usted estaba en el desierto por 40 días y noches. Y aún así, usted no dijiste al enemigo, sí, que me rindo hoy. No, usted utilizó tu palabra para vencer el mar. Señor, eso es lo que queremos hacer. Usar tu palabra cuando estamos débiles, cuando estamos confrontando, Señor, necesidades, situaciones pecaminosas, que podemos decidir de seguir a Cristo y no a la carne. Hoy hacemos el compromiso de crucificar nuestra carne todos los días y dejar que el Espíritu Santo
sea nuestra guía. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Llévelo bien a sus hogares. Y que la próxima semana, Señor, podamos regresar para alabarte y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org.